Buenos días, soy Juana Ruiz de la Universidad de Cádiz y la comunicación que voy a presentar lleva por título La competencia comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. Estos son los contenidos que vamos a ver. Después de la introducción vemos competencia comunicativa e inteligencia emocional, factores que influyen en el proceso comunicativo respecto al entorno, respecto al emisor y al receptor, estilos de comunicación, pasivo, agresivo, asertivo, habilidades para la comunicación interpersonal, conversación, argumentación, persuasión, lenguaje no verbal y habilidades asertivas. El concepto de competencia surge en los años 70 en el entorno empresarial y años después se incorporó al ámbito de la pedagogía, primero en la formación profesional y posteriormente en la pedagogía constructivista. Para Mas y Olmos, las competencias profesionales son mucho más que una simple acumulación de contenidos. También están constituidas por habilidades, actitudes y valores. En el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, la tarea formativa de las instituciones universitarias requiere del modelo de diversas competencias por parte de los docentes. Numerosas disciplinas han descrito los elementos que configuran la competencia comunicativa y se han propuesto diferentes clasificaciones, de las que pueden servir como referencia las siguientes. El modelo de Canale y Swain, en el año 80, que incluye las competencias gramatical, sociolingüística y estratégica. El modelo redefinido por Canale en 1983, 3 años después, incluye las competencias gramatical, discursiva, sociolingüística y estratégica. Por su parte, el modelo de Bachmann en el 90 incluye las competencias lingüísticas, estratégicas y mecanismos psicológicos. Estos modelos que hemos visto hasta ahora dan una mayor importancia al aspecto lingüístico y debemos tener en cuenta que la competencia para comunicarse también va a depender de elementos relacionados con el conocimiento del mundo y la personalidad de los sujetos. Así, el modelo que vemos ahí en pantalla, que es el modelo de Gutiérrez Ordóñez, tiene en cuenta estos aspectos y establece 3 niveles. La competencia lingüística, por supuesto, y competencias periféricas, que incluye la sociolingüística, la cultural, psicolingüística, textual y conversacional. Y por último, la competencia pragmática, que envuelve a las periféricas. Partiendo de la idea de que el espacio educativo es eminentemente interactivo y desde una perspectiva holística del individuo, en este trabajo nos vamos a centrar en la importancia de la competencia comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfocada tanto al docente como al alumno. En el apartado Competencia comunicativa e inteligencia emocional, vamos a hablar de una formación integral del profesorado y del alumnado, que les permita, además de adquirir conocimientos, expresar las emociones de forma autorregulada y mejorar sus interacciones. Para definir el constructo de inteligencia emocional, partiremos de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Howard Gardner propone un modelo en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, sino como un conjunto de inteligencias distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como una capacidad y no como algo innato e inamovible. No niega el componente genético, pero defiende que al ser una destreza se puede desarrollar. Así como hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Gardner y su equipo han identificado las siguientes: lingüístico-verbal, lógico-matemática, musical, espacial, visual, corporal kinestésica, naturalista e interpersonal e intrapersonal. Las inteligencias interpersonal e intrapersonal conforman
la inteligencia emocional. La inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos, y la inteligencia intrapersonal es la capacidad de construir una percepción precisa respecto de uno mismo y de organizar y dirigir la propia vida. El término inteligencia emocional fue acuñado por los psicólogos Mayer y Salovey en 1995 y posteriormente fue impulsado por Daniel Goleman con la publicación de su libro titulado La inteligencia emocional, donde la define como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Este autor plantea 5 competencias básicas de la inteligencia emocional, que él denomina pilares básicos, y son autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales. En esta última competencia se incluye, entre otras, la comunicación. Respecto a los factores que pueden influir a veces de forma negativa en el proceso comunicativo, nos encontramos respecto al entorno, el medio ambiente, que pueden ser ruidos externos, tráfico, personas hablando, etc. Características físicas del espacio, puede ser lugares demasiado pequeños o demasiado grandes para el tipo de comunicación que se vaya a desarrollar. La organización de la actividad, interrupciones de cualquier tipo, teléfonos móviles, compañeros, aglomeración de personas, prisa, etc. Los relacionados con el emisor sería el código, que debe ser compartido entre emisor y receptor, no debe existir ambigüedad en el lenguaje ni utilización inadecuada de la redundancia. El nivel de conocimiento respecto al tema de que se trate puede afectar al mensaje, la actitud del sujeto hacia sí mismo o hacia el otro o hacia el contexto, el tema, etc. La retroalimentación, que indica el emisor y si el mensaje fue recibido por el receptor y si fue bien interpretado, y el sistema sociocultural, es decir, la adaptación del discurso a las características del interlocutor y del contexto. Esto es una habilidad esencial tanto para los docentes como para el alumnado, ya que ambos deberán comunicarse con distintos participantes, compañeros, colegas, profesorado y en contextos distintos, en el aula, despacho, etc. Y respecto a los factores relacionados con el receptor, pues los señalados anteriormente respecto al emisor pueden aplicarse también al receptor, ya que intercambian constantemente su rol, es decir, el emisor pasa a ser receptor y viceversa. La percepción de los mensajes estará condicionada por múltiples elementos. Cada individuo percibe el mundo de forma única debido a factores fisiológicos como el gusto, el olfato, el oído, la visión y factores sociopsicológicos como los mecanismos de defensa, las creencias, las actitudes, valores, estereotipos, prejuicios, etc. Cada uno de nosotros solemos utilizar un estilo de comunicación cuyas características, según Bueno y Garrido, son las siguientes. El estilo pasivo es utilizado por las personas que evitan la confrontación, no defienden los derechos e intereses personales, se sienten frustrados e infelices, se muestran inhibidos y retraídos y permiten que los demás decidan por ellos. El estilo agresivo es el estilo propio del que busca conseguir sus objetivos sin preocuparse de la satisfacción de los demás. Vulneran los derechos de los otros, son beligerantes y desprecian a los demás y reaccionan de forma exagerada y hostil. Y el estilo agresivo es el estilo más natural, claro y directo. Personas con autoestima y seguridad protegen sus propios derechos y respetan los de los demás, logran sus objetivos sin detrimento de los otros, se muestran sociables y expresivos y deciden por sí mismos.
Van der Hofstad considera que la asertividad es una herramienta aplicable a todos los escenarios de vida de un ser humano y que se revela particularmente útil para el docente, pues facilita el bienestar profesional, la resolución de conflictos en el aula y supone la capacidad de manifestar las propias ideas, creencias y opiniones sin temor ni agresividad. En los últimos años se ha comenzado a prestar interés, aunque aún queda bastante camino por recorrer, a la formación relacionada con las competencias emocionales y sociales, donde la comunicación ocupa un lugar importante ya que es la base de las demás. A continuación se muestran algunas habilidades que se consideran relevantes para la comunicación en el aula y pueden resultar pertinentes en las distintas situaciones académicas propias de la educación superior. Estas son la conversación, la argumentación, el lenguaje no verbal, persuasión y habilidades asertivas. La conversación es una habilidad básica tanto en nuestra vida personal como en la profesional y según Cavallo, en la mayoría de las interacciones sociales se utiliza la conversación, que implica una integración más o menos compleja de señales verbales y no verbales. Van der Hofstad habla de tres niveles de profundización. El nivel superficial, que es el intercambio de información como primer contacto con el otro, el nivel intermedio, donde no solo se transmite información, sino que se interpreta de manera personal, y el nivel profundo, que se refiere a la conversación íntima, donde se habla de sentimiento. En el proceso de comunicación se fluctúa entre los tres niveles y se debe ser prudente, pues cada relación precisa de un nivel de desarrollo que es conveniente coordinar entre las dos partes. Si el sujeto alcanza un nivel profundo demasiado rápido, se puede arrepentir por el exceso de confianza dado o bien puede provocar rechazo o desconfianza en los demás. La argumentación es un tipo de discurso expositivo que tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere probar. En muchas ocasiones es preciso argumentar y no solo exponer. Al docente y al alumnado, en determinadas situaciones didácticas, les resulta particularmente útil saber encontrar y citar argumentos, contrastar las teorías conocidas con la práctica y apoyar la argumentación con ejemplos afines al interlocutor y a la situación. Algunas pautas para la argumentación pueden ser: evitar la utilización de adjetivos que expresen valoración, ya que la argumentación debe tener un cariz predominantemente positivo, evitar la confrontación directa con las opiniones o con las personas y esforzarse en mantener una actitud objetiva. Disponer claramente y en orden las ideas de manera que todas se dirijan a reforzar la tesis, utilizar ejemplos claros y breves para no romper el hilo de la argumentación y evitar la divagación. Respecto a la persuasión, podemos decir que persuadir consiste en mover a otras personas a aceptar nuestro punto de vista de manera voluntaria. Para Van der Hofstad, la capacidad persuasiva es una habilidad compleja que implica, como criterio de desempeño, el manejo de diversos recursos comunicativos, tanto verbales como no verbales, para lograr la adhesión del otro. Hay autores que consideran que el componente verbal se utiliza para comunicar información y el no verbal para comunicar estados de ánimo y actitudes personales. Vamos a hablar ahora de la comunicación no verbal. La comunicación verbal se refiere al lenguaje articulado, palabras orales o escritas, y la comunicación no verbal se refiere cuando no hay un lenguaje articulado. Dentro de la comunicación no verbal nos encontramos con determinados factores que a su vez se engloban en tres disciplinas: la paralingüística, la kinesia y la prosémica. La paralingüística estudia
los factores asociados al lenguaje verbal, y la kinesia y la prosémica estudia los factores asociados al comportamiento. En la paralingüística nos encontramos con el tono, el ritmo, volumen, silencio y timbre. Kinesia, expresión facial, mirada, postura y gesto. Y la prosémica es el espacio personal. Respecto a la paralingüística, tenemos el tono, que se produce por las vibraciones de las cuerdas vocales, puede ser grave o agudo. El ritmo, que es la fluidez verbal con la que las personas nos expresamos. Volumen, que es la intensidad con la que hablamos y lo empleamos para poner énfasis o regular el proceso comunicativo. Silencios, que permiten la reflexión o la enfatización. Y el timbre, armónicos específicos de cada voz, permite distinguir una voz de otra y no podemos controlarlos. En la kinesia tenemos la expresión facial, que juega varios papeles, que muestra el estado emocional de una persona y, por otro lado, proporciona información continua sobre si se está comprendiendo el mensaje, si se está de acuerdo, etc. La mirada, que actúa como señal y como canal. La postura, que es la posición que adopta el cuerpo. Y los gestos, que transmiten información acerca de lo que sentimos o expresan una valoración sobre algo o alguien. Respecto a la prosémica, según la distancia, pues se clasifica en distancia íntima, que sería una conversación personal, distancia personal, una conversación amistosa con desconocido, distancia social, una conversación formal con desconocido, y distancia pública, que serían unas conferencias, coloquios o charlas. Para Álvarez, la comunicación no verbal de los docentes ejerce funciones tanto a nivel emocional, apoyo o rechazo, reconocimiento o ignorancia, aprobación o desaprobación, simpatía o antipatía, interés o desinterés, como a nivel cognitivo. Atraer la atención, señalar algo, responder, enfatizar, etc. Y Fernández nos ofrece algunas estrategias de comunicación no verbal para el ámbito educativo. Expresión facial relajada, muestra que estamos tranquilos y cómodos. Sonreír al entrar en el aula, transmite cercanía. Situarse de cara al alumno cuando estamos comunicando de forma verbal. No situarse continuamente detrás de la mesa o cruzar los brazos, pues puede indicar una actitud defensiva. Caminar por el aula mientras hablamos puede transmitir seguridad y mantener un clima de escucha. Mirar al alumnado a los ojos, ya que la mirada complementa la información auditiva y expresa emociones. Es un elemento importante además para la retroalimentación. Para transmitir seguridad, el tono utilizado debe ser sereno, pero a la vez firme. El volumen de voz debe adecuarse al espacio físico y a las condiciones acústicas del mismo. El silencio también posee un valor comunicativo importante. Es el momento oportuno. En el momento oportuno puede motivar a los estudiantes. Incluso el silencio derivado de no saber qué contestar es un elemento de comunicación importante. Y por último, cuidar particularmente el uso de las manos al acompañar la palabra. Pasamos a las habilidades asertivas. Vamos a ver la escucha activa, hacer autorrevelaciones y formular y recibir críticas. La autorrevelación es el proceso en el que se comunica intencionalmente información personal y privada acerca de uno mismo a otra u otras personas. Para hacer autorrevelaciones debemos tener en cuenta una serie de criterios. La autorrevelación debe ocurrir gradualmente, pues no resulta apropiado revelar mucha información acerca de uno mismo demasiado pronto. Hay que dar tiempo para conocerse mejor y ganar confianza mutua. Debe ocurrir selectivamente, ya que no siempre resulta beneficiosa. La información privada puede resultar incómoda para las personas que conocemos casualmente. Debe ser apropiada para la ocasión. Si, por ejemplo, una persona está cansada o preocupada, podrá no estar en condiciones para responder de forma adecuada a la autorrevelación del emisor. Y ha de ser simétrica,
Las personas se deberían autorrevelar aproximadamente al mismo ritmo, si se quiere construir una relación equitativa y de reciprocidad. La habilidad de hacer críticas es una de las habilidades de comunicación más importantes y que presenta un mayor problema para la mayoría de las personas. Van der Hofstad plantea el proceso para expresar una crítica de la siguiente manera. En primer lugar, se describe claramente la situación que molesta. En segundo lugar, la expresión de los sentimientos ante el problema. En tercer lugar, se hacen sugerencias de cambios específicos y por último se agradece la aceptación de las opiniones. Y la última habilidad asertiva que vamos a ver aquí es la escucha activa. Saber escuchar es una habilidad de comunicación básica. Muchas veces estamos más ocupados en lo que queremos decir que en oír lo que nos dicen. Existen varias señales que muestran a la otra persona que se le está escuchando activamente. Sands expone las siguientes. Señales no verbales, que sería el contacto visual, la sonrisa, que puede transmitir que la información está siendo bien recibida, la postura corporal receptiva y sin distracción, es decir, atendiendo a las señales verbales y no verbales que emite el emisor. Respecto a las señales verbales, pues estaría emitir palabras de refuerzo, parafrasear, es decir, reproducir lo expresado por el otro, permitiendo verificar si realmente se está entendiendo lo que el otro dice, y clarificar, que consiste en formular preguntas abiertas para obtener información. Cuando formulamos preguntas, estamos manifestando curiosidad, conocimiento e interés. Entonces el otro se siente escuchado y se esfuerza por ser comprendido, mejorando, por tanto, la comunicación interpersonal. Como conclusión, podemos decir que el rol del profesor ha cambiado. No solo será transmisor de los conocimientos propios de su disciplina, sino que además creará situaciones en las que el estudiante desarrolle, entre otras, habilidades de comunicación que le ayuden a transmitir sus ideas y a relacionarse con los demás. Para ello es necesaria una formación que incluya una serie de competencias. Transmitir y recibir mensajes de forma eficaz y contextualizada al escenario formativo, utilizar de manera eficiente las técnicas de comunicación, desarrollar las habilidades asertivas, utilizar de manera apropiada el lenguaje no verbal e identificar factores que influyen en el proceso comunicativo y las barreras que pueden surgir en el contexto didáctico. En la educación superior, la praxis comunicativa debe llevarse a cabo con frecuencia para que se vean consolidadas las habilidades comunicativas del alumnado, aspecto que sin duda les resultará muy útil en el ejercicio de cualquier profesión, ya que en el mercado laboral actual estas habilidades se solicitan con el mismo énfasis que las habilidades técnicas. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas utilizadas para realizar este trabajo. Con esto concluyo la presentación. Muchas gracias por su atención.